La Iglesia de la Encarnación tiene una historia muy particular porque va estrechamente ligada a la historia de la ciudad de Asunción. Fue mandada a construir por Domingo Martínez de Irala en 1539. Un voraz incendio la consume en 1543, cuando toda la ciudad de Asunción fue consumida por las llamas, y la manda a reedificar el segundo adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y tuvo varios emplazamientos. En el año 1889, otro voraz incendio la vuelve a consumir, siendo su cura párroco Juan Bernabé Colmán. A partir de entonces comienza un largo peregrinar y un desafío para el pueblo paraguayo recuperar ese monumento histórico tan ligado a la historia nacional. La voluntad unánime, tanto de gobernantes como del pueblo en general, de levantar un templo en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, bajo la advocación de la Encarnación, se remonta a épocas del descubrimiento y la conquista. Cuentan que el primer templo era de madera y barro y que costó 15 quintales de harina de mandioca y 10 fanegas de maíz, que se pagaron de los diezmos del puerto al capitán Irala el 28 de noviembre de 1539. Ubicado en un predio contiguo a la primitiva Casa Fuerte, su primer cura párroco fue el clérigo español Juan Gabriel de Lescano. Después de la fundación de la ciudad de Asunción, el 15 de agosto de 1537, por Juan de Salazar de Espinosa, fueron llegando, ya con don Pedro de Mendoza habían venido algunos sacerdotes, pero posteriormente ya con el segundo adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que llegó en 1542, llegaron ya los franciscanos, después llegaron los mercedarios, los dominicos, los recoletos, los jesuitas, en fin. Así también habían sacerdotes seglares y hicieron algunas capillas, como también algunas iglesias. Una de las principales y la más notable, desde luego, era la de la Encarnación, que de acuerdo a los datos que tenemos, el primer edificio de la Encarnación estaba situado en lo que ahora es Palma y 15 de agosto. El fondo daba con la calle Palma, de modo que el frente miraba a la bahía. Posteriormente, Álvar Núñez Cabeza de Vaca mandó construir una nueva iglesia que durante un tiempo llegó a ser catedral de Asunción. Juan de Salazar menciona en su testamento que en 1557 en Asunción existen la catedral de la Señora de la Encarnación y los templos Nuestra Señora de San Blas, San Sebastián y la ermita de Santa Lucía, las dos primeras ubicadas en Loma Cabará. Un nuevo traslado se produjo en 1818 al templo de los dominicos, ubicado en el actual predio contiguo a la Casa de la Cultura. A fines de 1888, gracias al emprendedor reverendo padre Juan Bernabé Colmán, nuevo cura párroco del Templo de la Encarnación, luce flamante la edificación refaccionada y blanqueada, con escaños nuevos y piso embaldosado. En un fuerte temporal y viento norte del verano, se incendia la iglesia y prácticamente no queda ningún remanente. Es decir, hay apenas algunos objetos religiosos que están en la Casa de la Independencia, y se salva un niño Jesús de Praga que conserva hasta hoy en la iglesia de la Encarnación. Era un hermoso templo, el primer templo que tuvo torre en Paraguay, y ese es el templo que se quemó y luego se hizo este templo actual. Cuenta la leyenda que ni bien se estaban apagando las llamas de aquel voraz incendio de 1889, cuando en el cerro de Bolocué, donde se asentaría definitivamente el templo, se sintió un penetrante aroma de incienso, como si hubiera algún presagio o si la voluntad divina habría decidido que este sería el asentamiento definitivo.
El padre Bernabé Colmán, aquel que rescatara el sagrario del Templo de la Encarnación en llamas con riesgo de su propia vida, dando muestras de su excepcional tesón y poder de convocatoria, consigue la colaboración de instituciones públicas y privadas, así como la de los feligreses en general, para la construcción del nuevo Templo de la Encarnación. Luego de elegido el lugar definitivo para la edificación, una de las 7 colinas de Asunción llamada Bolocué, el 27 de agosto de 1893, es colocada la piedra fundamental del templo, luego de sortear innumerables escollos. La Iglesia de la Encarnación, sin hablar de su arquitecto, el arquitecto Juan Colombo, sería no ser justo. El arquitecto Juan Colombo era un arquitecto milanés que vivía en Asunción, en las inmediaciones, en época de Carlos Antonio López, en las inmediaciones donde se situaba el viejo templo que sufriera el gran incendio de 1889. Este arquitecto, profundamente impresionado por este incendio, prometió la elaboración de los planos y la dirección totalmente gratuita de esta obra. Él siempre decía de que esta obra era fruto de una inspiración divina. Después de ser aprobados los planos por el entonces presidente de la República, el general Patricio Escobar, comenzaron las obras bajo la dirección del propio Colombo, quien eligió los materiales de construcción que fueron de primera. Todo esto lo hizo sin cobrar un céntimo. Toda Asunción, inclusive hasta del interior, venían carretas y carros trayendo ladrillo, trayendo arena, trayendo todo lo necesario, y jóvenes, chicos, con balde, con todos los elementos que podían juntar agua. Del río venían trayendo agua para hacer las mezclas, porque esa iglesia está hecha ya toda íntegramente de mampostería, de material cocido. De la durísima roca se realizó la excavación para los profundos cimientos del frontis y de los campanarios, midiendo 7 metros que van más abajo. Desde la explanada, el templo se eleva 45 metros hacia el firmamento. La cúpula terminada se podía ver desde todos los puntos de entrada a la ciudad. Si la construcción del templo constituyó una gran cruzada, también lo es su mantenimiento. Al parecer, durante los primeros 20 años de su renacimiento, fueron clausuradas con mampostería 41 ventanas de las 66 que originalmente lucía, y que dejaban a la luz natural penetrar el espacio majestuoso, simbolizando así las profusas bendiciones de Dios sobre la congregación. Los vitrales que adornaban algunas de aquellas aberturas fueron costeados por familias devotas, mientras que los del tambor de la cúpula, en estilo Art Deco, fueron diseñados por el propio Colombo. Estos vitrales soportaron todo tipo de pruebas, desde guerras civiles que los encontraban como blanco, hasta temporales de granizos que causaban estragos en sus bellas estructuras. Esta iglesia, que tiene 100 años en este momento, cuya piedra fundamental se puso el 27 de agosto de 1893, y desde esa vez no se ha reparado absolutamente nada. Entonces hemos comprobado con los profesores de la Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura, con los miembros de la Fundación Cabildo y otros arquitectos a quienes hemos consultado, la necesidad de hacer una restauración completa de este templo.
Esta restauración, digamos, queremos hacerla naturalmente de acuerdo a los cánones universales de restauración de monumentos religiosos en uso. Este monumento del pueblo paraguayo no fue terminado y mucho menos restaurado desde su inauguración hasta 100 años después, cuando por iniciativa del monseñor Juan Óscar Usher y antiguos parroquianos, se encargó un proyecto de restauración al director del área de arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica, arquitecto Rinaldo Petrini, quien con un grupo de sus alumnos realizó el trabajo de relevamiento de datos. Para empezar, quiero definir que esta no es una restauración. El comité de iglesia durante años mantuvo este edificio en el mejor modo que se podía mantener. Entonces el edificio nunca llegó al nivel de necesitar una restauración. Es un edificio que necesita reparación. Esto hace una gran diferencia en el considerar el trabajo o el montante de trabajo que necesitamos hacer para esta iglesia. Por otro lado, nosotros dividimos el relevamiento en una parte que sería la de planos en sí, y otra que vendría a ser un relevamiento fotográfico, a fin de, con esta documentación, poder tener primero que nada un inventario, tanto del estado en sí del edificio, como del mobiliario, de la carpintería, de los vitrales. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablar del templo de la Santa Virgen de la Encarnación, sin poner en evidencia por lo menos algunos de los valiosos símbolos que hacen parte del mensaje o el lenguaje esotérico de antiguos recintos sacros, sería incompleto. Ahora, el Templo de la Encarnación tiene, digamos, un problema. Es una parroquia que tiene poca gente y eso hace muy difícil su mantenimiento. En esto hay que destacar también la gran labor desempeñada por los párrocos como el padre Agustín Bogarín Argaña, el padre Roy, que dieron todo de sí para poder mantener el monumento tal cual se encuentra hoy en día. Dos figuras de gran significación y profundamente vinculadas al Templo de la Encarnación fueron los sacerdotes Bernabé Colmán y Agustín Bogarín. El 15 de marzo de 1885, tras celebrar su primera misa, el padre Colmán fue nombrado cura interino de la parroquia. En 1932, Agustín Bogarín Argaña fue designado párroco de la Encarnación. Ese año, el templo fue cedido como hospital de sangre. Se creó un voluntariado femenino de apoyo, liderado por la señora del doctor Juan Romero, la señora Julia Sayer de Romero. Las señoras vinculadas a la Legión de María hicieron de enfermeras. Y este hospital, como les decía, fue muy importante, aunque los enfermos de gravedad no se cobijaban acá porque eran destinados al hospital militar. Aquí llegaban los soldados en estado de agotamiento y desnutrición. Se desafectó al culto propiamente tal, y aquí se acogió a los heridos que venían del Chaco, heridos y enfermos que venían del Chaco, siendo atendidos
espiritualmente por el padre Agustín Bogarín, que era el párroco en aquel tiempo, y desde el punto de vista médico por una cantidad de médicos de Asunción y las damas asuncenas. O sea que este fue el principal hospital de sangre durante la Guerra del Chaco. O sea que este templo y el hospital militar fueron los centros de recuperación y de los heridos y enfermos que venían de la Guerra del Chaco. Por lo tanto, entonces, en vista de estos méritos, digamos, que tiene con la patria, fue declarado monumento nacional en 1992. Jesús en Getsemaní, fresco de autor desconocido, es otro de los testimonios de cuán viva está la relación entre las expresiones del culto y la participación de los fieles. Yo pienso que si en un momento, cuando nosotros estábamos saliendo todavía de un periodo tremendo, el Paraguay de la Gran Guerra, y si se pudo construir este templo con el esfuerzo de todos, yo creo que hoy es un gran desafío de los que vivimos hoy, el poder volver a remozarlo, el poder volver a recuperarlo. Un tiempo detenido en el espacio, campanario, fe y ciudad trajinera, inconcluso homenaje a un pueblo de creyentes, formidable estructura de piedra y esperanza, de relojes dormidos, de bancos y vitrales. Asunción se refleja por entre sus veredas y piensa, viento norte, en terminar la espera. Símbolo y santuario, la encarnación revive para bien de una historia de sueños y azahares. We